Muy buenos días, hermanos, amigos. Como cada mañana les saludamos con mucho gusto y por el gusto también de estar juntos en un devocional más y poder así reflexionar en la palabra de Dios, agradeciendo como siempre a nuestro Padre Celestial que nos permite servirle en su obra, así como el tiempo que nos regalan todos ustedes para escucharnos y para vernos en cada uno de los mensajes que cada mañana compartimos por este canal que es de nuestra iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros. Esperando que estos mensajes puedan servir para ayudar a edificar nuestras vidas. En esta ocasión haremos la reflexión en el Salmo número 77, que nos habla de la meditación sobre los hechos poderosos de Dios y de un corazón atribulado que recuerda las grandes obras que Dios hace. Este salmo se titula Al músico principal. Para Jedutún, salmo de Asaf. En muchos, o por lo menos en la mayoría de los salmos, tienen el título de Al músico principal. Algunos analistas de la palabra de Dios piensan que el músico principal es el Señor Dios mismo. Otros piensan que es un líder de los coros de músicos en la época de David. Como ejemplo, Emán el cantor y Asaf, lo cual podemos ver si consultamos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33, también en el capítulo 16, versículo 5 al 7, y en el capítulo 25, en el versículo 6, de este mismo libro de las Crónicas. Tal vez este título sirva como una adición musical que marca un salmo como parte de la adoración en el templo o para ser cantado por un líder. La reflexión de este salmo lo haremos en dos partes, pues consta de 20 versículos. Para esto daremos lectura a los primeros versículos, que son del 1 al 3, donde nos habla del consuelo y angustia al recordar las obras de Dios, que dice así la palabra: Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En esta porción de la palabra, el salmista busca consuelo y al mismo tiempo siente una gran angustia. En este salmo inicia el salmista con un pensamiento donde describe su amor a Dios y sabía que Dios además escucharía su clamor. El salmista dice
que en los días de angustia deben de ser de oración, muy especialmente cuando Dios parece que se ha alejado o apartado de nosotros. Y esto nos debe enseñar que es cuando hay que buscar con más diligencia a Dios hasta encontrarlo, sin ninguna distracción, sin ningún motivo de dejar o de pensar que Dios no nos escuchará. El salmista buscó a Dios. En este salmo dice que buscó su favor y su gracia, orando constantemente para que Dios no se aparte de él. Su clamor a Dios era urgente en el día de su angustia, activado para alzar sus manos a él sin descansar. Permanentemente, aunque el salmista dice, mi alma rehusaba consuelo. Los amigos le hablaban de la bondad de Dios en todo tiempo. En ocasiones, el hombre rechaza el consuelo. Incluso se puede decir que la persona que está en angustia, que se distraiga realizando otras actividades, pero cuando se está en angustia, buscar a Dios y solo a Dios es lo único que puede ayudar. El salmista clamó a Dios con tanta urgencia y sabía que Dios lo escuchaba. En ocasiones, cuando como creyentes clamamos a Dios y sentimos que Él nos escucha, nos trae esa gran seguridad que la fe en Dios, en Dios nosotros ponemos cuando clamamos de todo corazón. De ahí que como creyentes es necesario hacer esa búsqueda diligente en una relación más profunda y digna de establecer en meditación con la palabra de Dios. Con lo cual el salmista describe en estos versículos que van del 4 al 6, que dicen de la siguiente manera: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de nombre, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. La intensidad con que el salmista clamaba a Dios lo hacía también aún con los ojos cansados y el corazón afligido. Así buscaba a Dios con toda sinceridad. Él sentía que la tristeza lo devoraba, pero por muy cansado que él estaba, él se negaba a cerrar los ojos. Esto muestra que aún con gran dolor y con gran angustia, el salmista clamaba a Dios en voz alta. Él dice que consideraba los días desde el principio. Me acordaba de mis cánticos
de noche, dice el salmista. La búsqueda de Dios le recordaba al salmista los tiempos mejores y eran tan profundos que meditaba en su corazón. En esta búsqueda de Dios, él se preguntaba en los versículos que van del 7 al 9, según este salmo dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El salmista expresa en este salmo su temor con estas preguntas, porque en su frustración y temor era que nunca volvería a ver el favor de Dios, ni su misericordia, ni el cumplimiento de la promesa de Dios, de modo que sabiamente trató de curar su incredulidad, discutiendo consigo mismo, cuestionándose en su incredulidad. Tal vez esta es una manera de curar y educar nuestro corazón, cuestionando nuestra incredulidad. Así, el Espíritu Santo de Dios vendría a darnos ese consuelo que tanto buscamos. En muchos conviene cuestionarnos porque con valentía y honestidad, como lo hizo el salmista, pues si se es hijo de Dios y nunca hemos tenido que hacernos estas preguntas, mucho hay que agradecer a Dios, pero si hay la necesidad de hacernos estas preguntas, hay que agradecer al salmista que haya hecho estas preguntas antes que nosotros, porque así como él recibió una respuesta, nosotros asimismo la respuesta de Dios la recibiremos, porque tenemos ese consuelo de que Dios será nuestro ayudador. Ese es nuestro consuelo, confirmando así la grandeza de Dios. Así la angustia se convierte en memoria, como lo describe en esta ocasión el salmista en el versículo 10, que dice así: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En este párrafo se puede apreciar la honestidad con que Asaf expresa su angustia por la enfermedad que padece. En este salmo, él dice que muestra ese sentir de que aún en su dolor, aunque él creía en el Dios Altísimo, en medio de esta mezcla de sentimientos y de creencias que Asaf tenía, él hablaba para sí mismo. Asaf estaba decidido a recordar y declarar que su fe le traería la confianza de la respuesta que él esperaba de Dios. Por eso dijo: traeré pues a la memoria
los años de la diestra del Altísimo. Asaf decide aquí recordar todos los mejores momentos de cuando Dios le mostraba su poder, sin ningún obstáculo. Y en estos tiempos, cuando Asaf se encontraba desalentado, él decidió recordar esos buenos tiempos que le trajeron la firme esperanza y el aliento para el futuro. Por lo tanto, como hijos de Dios, creyentes de la palabra del Señor Jesucristo, es nuestro deber buscar consuelo creyendo en la esperanza. Creyendo en la esperanza porque Dios no nos dejará en ningún momento. Porque Él ha prometido siempre estar con nosotros y su palabra lo dice, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es así, hermanos, como concluimos esta primera parte de este devocional del Salmo número 77 y agradecemos a nuestro Padre por haber traído esta palabra para enseñarnos, para educar nuestro corazón en el sentido de que cuando más afligidos estamos por cualquier situación, como en el caso de el rey Asaf, que estaba afligido por su enfermedad, pero él recordaba aún así, en medio de su aflicción, el hecho de que nuestro Padre Celestial siempre mostraba su amor, su misericordia en la vida de él. Así, hermanos, concluimos esta primera parte de este salmo y le pedimos que si le ha servido a usted, si le ha ayudado para edificar en algo su vida, pueda compartirlo con alguien que crea usted que le pueda ayudar y servir para que reciba un consejo de la palabra del Señor. Damos gracias en esta mañana porque el Señor nos enseña a vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, aún en situaciones difíciles. Cuando clamamos a Él, siempre responde según nuestras peticiones y nuestro corazón. Así que, hermanos, llevemos esta palabra a todos aquellos que puedan necesitarlo y así hagamos llegar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a muchas personas y a muchos lugares que pueda ser escuchado. Gracias pues le damos a Dios y les esperamos en la siguiente parte de este Salmo número 77, en otra mañana más que compartiremos un devocional. Nos veremos en la próxima.